Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer una primera novela que es sorprendente, que se llama Sepulcros Blanqueados. El autor es Gonzalo Cano y me acompaña hoy en Hora de Leer. Hola Gonzalo. Hola, Claudia Elvira, ¿cómo estás? Mucho gusto por estar aquí. Bueno, conversemos Bueno, de lo que toca. y conversar de esta novela. Claramente el título alude directamente a un tema religioso porque es una cita de la Biblia, esto de saber que los sepulcros llevan cosas podridas adentro, llevan cosas terribles y realmente se refiere a algo que es muy cercano al sodalicio, a lo que ocurrió con el sodalicio en el Perú. Entonces, de entrada, esta es una crónica periodística, esto es una novela, esto es ficción o no ficción. Eh, es ficción, pero tiene mucho que ver, o sea, a ver, la historia es ficcionada, eh, aunque sucede en un contexto en que la iglesia ha disuelto esta institución. Ajá, Entonces, pareciera ser sí. que la realidad y la ficción se han encontrado hoy con lo que está sucediendo en el sodalicio, pero es ficción. Lo que es realmente cierto son las emociones que están atravesando toda la novela, ¿no? La sensación de ser engañado, de escuchar sobre los abusos, los deseos de venganza, y algunos de esos personajes realmente existen o existieron, y algunas de las cosas que están presentadas en la novela son historias posibles que algunos han pensado en algún momento. Ujú. Son Entonces, Claro, son historias de horror. Tengo que decir recordar que nosotros cuando Pedro Salinas hizo su libro con Paola Ugaz, mitad monjes más, mitad soldados, eh, publicamos un reportaje en Cuarto Poder y ahí empezó todo este escándalo alrededor de algo que no conocíamos, pero lees Sepulcros Blanqueados y te das cuenta de que es algo que ocurrió mucho tiempo y y que probablemente había gente que sabía lo que estaba pasando y guardaron silencio durante muchos años. Y quiero abordar por ahí, por el silencio, por qué algo tan grave, tan fuerte, pudo guardarse durante tanto tiempo, Gonzalo. yo creo que hay varias cosas pensando en el silencio. ¿Ya? Yo lo cuento desde mi propio testimonio, Ujú. pues yo fui sodalita y fui amigo de varios de los hoy acusados, es más, de hecho ellos fueron los que me reclutaron, algunos de los últimos expulsados, que me imagino que serán los primeros de una larga lista que se viene. eh, pero yo creo que el silencio se guarda desde las víctimas, porque el trauma de que se rompa la confianza, y esa palabra es clave, de esa manera, hace que uno lo guarde, ¿ok? Ujú. Y lo guarde porque, bueno, como cualquier trauma, no se puede procesar inmediatamente, ¿no? Uno tiene que ir, como quien dice, mentalmente, agarrando fuerzas hasta que llega un momento en que uno puede hacerlo o el trauma es tan fuerte que a uno se le presenta. Ujú. Y en estos tipos de traumas, donde hay abuso sexual, hay abuso de poder, hay abuso de autoridad fuerte, suele ser un periodo muy largo en las víctimas. Ajá. Luego hay otra segunda variable que es el entorno propio de las víctimas. Los que se enteraron tratan de protegerla. ¿De qué la tratan de proteger? De la exposición. ¿Ok? Y las familias los tratan de proteger también de la vergüenza. Porque hay otro tema importantísimo que es la vergüenza. La vergüenza no solamente de haber sido abusado, sino la grandísima vergüenza de aceptar que a uno lo han engañado, porque eso se vuelve en culpa contra uno mismo en los dos casos y en la sensación de que uno es un estúpido y nadie quiere pensar que uno es un estúpido. Por eso hoy tenemos a todos estos engañados creyendo que el sodalicium realmente es una obra de Dios. Sabemos que Dios no es sádico, no va a convocar un camino religioso en el que el costo es tanta gente y tantas cosas abusadas y violentadas, pero es mejor ser un estúpido de esa forma que ser un estúpido de la otra, ¿no? Sabiendo que a uno lo han engañado. Entonces tenemos la estupidez de estas personas que van a ser excomulgadas, por ejemplo, que ni siquiera son miembros de cámara, digamos, internos del sodalicio, están siendo manipulados, pero están con todo, ¿no? Y hay una tercera cosa en cuanto al silencio que es
la cultura, la sociedad, el Ajá. contexto, ¿no? Hay un término psicoanalítico, bueno, soy psicoanalista también, Sí. entonces parte del asunto pasa por ahí. Ajá. Hay un término psicoanalítico de un psicoanalista americano que se llama Leo Rangel, que se llama The Compromise of Integrity, la integridad comprometida, que consiste en, a grandes rasgos, porque es un poquito más complejo, en que existe un contexto en que todas estas cosas curiosas, raras, que rayan con la ley, que se esconden o que funcionan por lo bajo, son permitidas, autorizadas o en realidad son la forma en que funcionan. Él lo escribió para explicar la corrupción en Nixon, pero nosotros lo podemos traer aquí, ¿no? Hay un Ajá. contexto en que la iglesia tiene pues unas ciertas ventajas y en el entorno sodalite pues será muy difícil hablar contra ellos, ¿no? Y la trampita y la amenaza y todas estas cosas que han estado funcionando ayuda a que este silencio se mantenga. Sí. Hubo un control de datos, de hecho a mí me buscaron un montón de veces para ver qué sabía yo. De hecho, Germán Doig mismo a mí me mintió diciéndome que era un caso aislado y es imposible no creerle. Este, pero bueno, ahí estamos. Sí. Estamos en esa... Curiosamente en Perú que pasan estas cosas raras, como tantos presidentes en un tiempo, también pasa que los presidentes terminan en la cárcel y también pasa aparentemente que una orden tan poderosa va a caer, ¿no? Va a caer. Bueno, pero volvamos a la novela para volver a la realidad. Vamos a la ficción para explicar la realidad. Entonces, en la ficción que hay por un lado un chico que viene a Perú a buscar a su padre, digamos, a buscar qué fue lo que pasó con su padre, que claramente tiene un secreto. El secreto es que hacía parte del sodalicio y que era uno de estos violadores en serie, pederastas, feroces, una bestia, ¿no? Un bárbaro. Y este chico, a partir de la historia de él, se enlaza todos los relatos, varios de los relatos. Pero hay otros personajes. Y entonces quiero preguntarte, hay alguien que estudia psicología, hay alguien que cree que sigue estando en la iglesia siendo cura, se queda un tiempo y luego se sale. Hay alguien que decide tomar la justicia por su mano. ¿Cuánto de Gonzalo hay en esos personajes? ¿O es particularmente alguno de esos, Gonzalo? Mira, es muy curioso, ¿ya? Porque si bien cada uno de estos personajes son inspirados en personas que conozco, el hijo es inspirado en, a ver, Jeffrey Daniels, el gran abusador del sodalicio, me hizo una invitación en Facebook y yo me metí a su Facebook, no acepté la invitación y descubrí que estaba casado y con hijos. Estoy hablando del año 2001, 2002, no me acuerdo. Entonces, obviamente mi historia está inspirada en que este hijo se da cuenta quién es su padre, Ajá. ¿no? Pero eh, indudablemente pues hay mucha de la propia historia que todos tenemos de descubrir que nuestros padres no son héroes metidos ahí, ¿no? Que nuestros padres no sean héroes no quiere decir que sean unos perversos malévolos, pero hay una parte de la novela que es sobre la decepción, que tiene que ver con lo que en psicoanálisis se conoce como matar al padre. Hay un momento que te das cuenta que tu papá no es quien que te imaginas naturalmente que es, sino que es un ser humano como tú, en casos normales. Aquí no, ¿no? Otro personaje, el sacerdote, que, digamos, perteneció a la institución, que es el segundo personaje, y que deslinda cuando la disuelven, pero quiere tratar de conservar la fe, está inspirado en varios amigos míos que me contaron lo difícil que fue salirse del sodalicio, tratando de ser curas, algunos incluso que no lo lograron, porque el sodalicio mismo logró bloquearles los caminos para ser cura. Algunos lo lograron, pero digamos, usaban sus influencias adentro de la iglesia para bloquearlos. Y también está inspirada, hay muchas cosas de mí, pues en las que yo también quería ser religioso, pero la posibilidad de enamorarme o de tener una pareja o de tener una familia, nunca me abandonaron. Entonces finalmente hay mucho de eso ahí. Este sacerdote pues se enamora y lo que fuera. Y el tercer personaje que está narrado en primera persona, que es alguien que cuenta cómo lo recluta, ese es el más inspirado en mí. A veces casi soy yo hablando. De hecho, mis amigos del colegio me dicen que es casi como escucharme en clase burlándome de los profesores, que es un Ajá. poco como soy yo. Ese sí, te podría decir, si bien los hechos
que suceden con esta persona no son míos, aunque un par de eventos adentro de lo que sería el equivalente a San Bartolo, en esta institución que no es el sodalicio, claramente pasaron. Entonces, claro. Las tres voces son mías. O sea, de hecho, mis amigos más cercanos me dicen, me cuesta trabajo saber cuándo no estás tú. Pero bueno, creo que la literatura es un poco eso también, ¿no? Podemos pensarla como testimonio, como terapia o análisis, desde un montón de puntos de vista. Ahora, cada capítulo empieza con una selección, con una cita bíblica, ¿no? Aquí estoy viendo de Mateo, del Apocalipsis hay, de Mateo, de Marcos y del Apocalipsis viene alguna, ¿no? Y entonces sí. Romanos, y entonces me asaltaba la duda de la fe, de si después de haber vivido una experiencia traumática, en un momento tan importante de la vida como es el inicio de la vida adulta, vivir eso relacionado con la palabra de Dios, con la fe, con la entrega al Señor, termina generando un rechazo a la fe, se vuelve uno ateo después de esto, o entiende que son cosas distintas, Dios, la idea de Dios, la fe y lo que hacen los representantes de Dios en la tierra. Bueno, depende de la víctima, ¿no? Depende de la personalidad de la víctima, de cómo la hayan dejado, de cuánto maltrato haya sufrido, qué ayuda haya recibido, si la recibió o si pudo tenerla. Pero digamos, en mi caso en particular, te puedo hablar de una historia que además viene sucediendo. Originalmente, pues para mí, yo vengo de una formación católica, de un colegio católico tradicional, de hecho el colegio fetiche del Sodalicium, que es donde expulsaron a Figari, donde todo comenzó, del Santa María. De hecho, yo era como el primer pata del Santa María después de Daniels, que entraba al Sodalicium, entonces era como una especie de victoria pírrica. Pero la fe que yo tenía de chico, la que yo consideraba bonita, natural, linda, espontánea, murió. Esa no existe más. Hoy, pero yo no puedo decir que soy ateo. No, porque sí, digamos, como lo he visto en el largo tiempo que he tenido de psicoanálisis, yo quiero creer que me voy a encontrar con toda la gente buena que quiero mucho y que extraño y que ha fallecido en algún lugar. Entonces yo he decidido que existe la vida después de la muerte, pero porque me da la gana. ¿Ok? Claro. Ahora, de un tiempo a esta parte, mi hijo entró al mismo colegio que yo y ha estado preparándose para la primera comunión y volver a esa capillita donde yo descubrí cosas. Indudablemente me ha reconectado con la fe, digamos, católica, pero ya me cuesta muchísimo trabajo pues, creer que la Virgen se fue al cielo y que Adán y Eva. Pero indudablemente, si yo quisiera practicar una religión, no voy a aprender otra. Y yo creo hoy por hoy que todos los caminos religiosos, en términos de que las religiones buscan el amor y la concordia y que los seres humanos no nos matemos y no nos robemos las cosas, creo que todos son válidos. Sí, me considero de inspiración cristiana, católica de todas maneras, porque además lo que pasa con el sodalicio, si hay algo menos católico que el sodalicio, no sé hoy si lo exista, ¿no? O que no lo son. El problema es que al haber hecho todo esto, pues entre que me han engañado, me han estafado, han abusado de mis amigos, es complejo. Pero yo, por lo menos, que puedo dar testimonio de mí, yo sí considero que tengo una vena espiritual y una vena católica hoy por hoy viva de nuevo. Y quizás esta actitud del Vaticano, si bien otra cosa es yo, otra cosa es el sodalicio, y otra cosa es la Iglesia como institución, como país, porque el Vaticano es un país, yo te puedo decir que tengo un poquito más de confianza que hace un tiempo. En el caso de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, hay personas que se han pasado 50 años denunciando. Entonces la Iglesia, digamos, que se declara en la Constitución dogmática sobre sí misma, Gaudium et Spes, en su numeral 22, lo digo así porque el sodalicio me lo hizo aprender de memoria, que se declara experta en humanidad y se demora sin más de 50 años en hacer justicia. Me parece que si de experta en humanidad no es. Cualquiera sabe que los seres humanos viven por lo menos 70 años.
se abusaron de ti a los 15 y 50 denuncias, estás en los 65. No, Claro. la vida es una, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, como hemos ido y hemos vuelto de la realidad y de la novela, tengo que volver a la realidad y decirte que eres, no sé si arrojado, valiente o muy seguro para poner a tu hijo en el mismo colegio, en donde te captaron a ti. es que ahí no me captaron. Allá. Los sodalites estaban vetados de mi colegio. Yo me he enterado de la existencia del sodalicio. O sea, yo siempre digo que en Lima los colegios no religiosos, en términos de la cercanía de los sodalites, son más peligrosos que los colegios religiosos. Y aquí Ah, vuelvo con un tema que tú ya mencionaste antes. Efectivamente, todo el mundo sabía, todo el mundo hablaba, incluso los colegios religiosos estaban prohibidos, salvo a aquellos religiosos a los que los sodalites engañaban, digamos. Pero en mi colegio, yo no me he enterado de la existencia de Convivio, que es su congreso grande para captar adolescentes, hasta 3 años después, es más, hasta cuando ya era sodalite, 3 años después de haber salido del colegio. Porque a mi colegio no podían ni acercarse. En el colegio, a mí y a ah, toda mi generación, nos protegieron. No sabíamos, por lo menos yo, no ¿por sabía ni de qué? la existencia de estos tipos. Claro, Es curioso. Entonces, sí. ese colegio, yo sí confío. Ah, ya, ya. Bueno, volvamos Pero, a... por ejemplo, las preparaciones de confirmación y eso de mis hijas que están en un colegio laico, yo vivo aterrado. O sea, de hecho, la he sacado a una de la preparación de primera comunión porque llegó un grupo parecido y dije, no, yo la preparo, porque yo estudio No, 3 años de no, teología y yo preparo. claro. Vaya, no, fuera. Y ya, Bueno, listo. y quiero preguntarte, ¿cuántas armas de tu profesión, tú eres psicólogo, psicoanalista, utilizaste? ¿Cuánto te sirvió eso? No, no solo, por supuesto, tu experiencia, sino el conocimiento experto de un profesional de la salud para ayudar a los personajes a construir su duelo, su venganza, su procesamiento del trauma. Es que esta novela la comencé a escribir antes de estudiar para ser psicoanalista, por ejemplo. Ah, ya. Comenzó mucho antes, pero de hecho tiene este libro en realidad son trillizos, ¿ya? Yo, mientras lo iba escribiendo, entré a estudiar la maestría en psicoanálisis en la Universidad Católica y escribí una tesis sobre Marcial Macelli y los legionarios de Cristo investigadas del psicoanálisis, Ajá. ¿ok? Y luego, a partir de esa tesis, yo he escrito en realidad el mellizo de este libro que se llama Como lobos rapaces. Es un ensayo en tono de divulgación que compara a Maciel, a Figari y a Caradima. Ya, Y caray. está mi testimonio completo cruzado, entendiéndolo desde conceptos psicoanalíticos, ¿no? Ujú. Ya, pero eso ha sido lo último que he terminado haciendo. Entonces, en realidad hay que leer 3 cosas para entender todo lo Claro. que pienso de este asunto, pero si no hubiera sido la novela lo primero, que fue, en realidad la novela tuvo origen en una memoria. A ver, esto tiene más historia. En el año 90, ya, 2000, por ahí que 2001, 2002, una amiga mía, que hoy es mi cuñada, me mandó un ensayo psicoanalítico de una persona que había estado en una secta de yoga y explicaba el asunto. Y yo lo leí y ese fue el día que me di cuenta que yo había estado en una secta. Ajá. Entonces yo comencé a escribir una memoria de cómo me habían ido convenciendo de entrar. Yo ya sabía de los abusos, pero seguía creyendo que eran casos aislados. Y yo comencé a escribir una memoria como en la contraparte a este ensayo para ver si lo mío era muy similar, y lo era. Entonces comencé a investigar sobre sectas y eso fue la tesis. Pero de esa memoria nace la novela, Claro. Bueno, por lo menos en porque tercer persona. sí, bueno, pues porque hay mucho de eso y sobre todo ves el daño que tienen todos los personajes, ¿no? Y por último te quería preguntar por eso, en tu práctica profesional, ¿te ha parecido gente dañada, no necesariamente por esto, de este nivel? Y te lo pregunto no por conocer el chisme de qué pasa con los pacientes, sino por saber si es posible restaurarse de cosas tan bravas como lo que pasó en el Sodalicio. Aquí tengo que decirte varias cosas. La primera es que yo no recibo víctimas del sodalicio. Estoy demasiado, Claro, me implicado. han buscado, estoy demasiado implicado como para poder hacer mi trabajo como debo hacer.
Claro, en el Sodalicium sí te recibirían ellos mismos, para curarte de ellos mismos, ¿no? A Pero ver, claro. yo eso no lo hago. Sin embargo, he recibido víctimas de abuso de varios tipos, no religioso, Ujú, eh, y te puedo decir lo que diría Freud, ¿no? A ver, la terapia en realidad, si no somos este, vendeculebras, la terapia consiste en que lo miserable de tu vida pase a ser más tolerable. O sea, uno no se transforma en alguien totalmente sano, sino que aprende a vivir con sus heridas ujú, cuando es esto, ¿no? Porque lo traumático no se olvida, siempre está ahí. El ujú. asunto es que uno pueda vivir con eso y hay gente, me imagino, y me parece verla, pero no conozco el detalle personal de nadie, que no estoy seguro de que puedan construir Superarlo. una vida, por lo menos hasta ahora. De repente en 5 años su mente les permite, ¿no? Y comienzan a hacer un esfuerzo, pero no es fácil, ¿no? Depende también del nivel de abuso y todo. Yo digo que yo he tenido una suerte increíble. En Claro. mi caso particular, bueno, yo no recibí abuso sexual, fui manipulado, en fin, toda una serie de cosas, pero yo he tenido suerte, pero Ujú. hay gente que no. Que no la Yo he tiene, salido sí. del Sodalicium a mi grupo de amigos original, y me han acompañado y me han recibido, o sea, hay gente que sale 20 años después, no tiene trabajo, no tiene amigos y está totalmente desconectado de su familia, No ha estudiado. no estudió nada, Ujú, que esos son, y que además incluso muchos de esos están defendiendo hoy el Sodalicium, que los tiene atrapados, porque cuando lo disuelvan van a estar en la calle. Y ujú. bueno, esperemos que Roma se encargue de una reparación correcta, porque finalmente va under their watch, digamos, el que el sodalicio sucedió. Entonces también hay una responsabilidad que el Vaticano tiene. Claro. Y que no se quede solo en la excomunión de los rebeldes. No, Muy- ese par de payasos, pues que los excomunes no importa. El asunto es lo de los sodalites de verdad, o los mafiosos de verdad, porque además Claro. también hay que ser justos. La gran mayoría de sodalites es gente que la han engañado y son buenos y quieren ser cristianos. Ujú. Muy bien, pues está muy buena. Las Sepulcros Blanqueados cuenta una historia que conocemos, que intuimos, que sabemos que pasó, la cuenta de una manera ingeniosa y dolorosa y pues nada, yo la recomiendo aquí desde Hora de Leer. Gracias, Gonzalo, por estar en Hora de Leer en Gracias. Epicentro. Nos Y usted vemos. Muchas recuerde gracias que a no, todos y... perdona. Listo. No, quería agradecer. Bacán. Listo. Gracias. Muy bien, y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.